bien, de verdad espero darme a entender bastante bien, lograr transmitir esta parte. El último tópico que a nosotros se nos presenta en la parte de programación orientada a objetos tiene que ver con los demonios, ¿sí? Pero para hablar de demonios es necesario hablar sobre hilos y hablar sobre sistemas operativos. ¿Cómo funciona un sistema operativo? Si usted está llevando sistema operativo 1, ya tuvo que haber pasado la definición de procesos y la diferencia entre procesos e hilos. Si usted no está llevando sistemas operativos 1, voy a intentar explicarlo de una manera sencilla, pero no voy a ahondar en eso porque no tengo que darle más tiempo del necesario. Si usted se acuerda de la arquitectura de von Neumann, yo tengo mi almacenamiento, yo tengo mi memoria RAM y yo tengo mi procesador. En la placa base está el puente norte, que es la comunicación directa de la memoria RAM con el procesador. Y tenemos el puente sur para el escaneo de puertos y todo lo demás. Cuando usted ejecuta un programa, ¿sí? Lo que usted crea son procesos, que los procesos son programas en ejecución. El proceso se comienza a dividir en páginas y estas páginas se quedan entre memoria virtual y los marcos de página de la memoria RAM. Tema que usted ya sabe porque ya pasó taller. Todo esto se estudia en taller. Entonces, los procesos se dividen en páginas. Estas páginas están en memoria virtual y están yendo y viniendo a los marcos de página. Esos marcos de página lo que tienen aquí son las páginas de los procesos en ejecución. Esos procesos, cada uno tiene su espacio de direcciones. Pero, gracias a la multiprogramación y a los avances, para hacer esto más eficiente, porque ahora los procesadores tienen varios núcleos, yo puedo dividir cada proceso en hilos. Los hilos son los procesos de los procesos. Y esos hilos sí comparten espacios de direcciones. Entonces, yo no llevo procesos como tal al procesador, sino que lo que yo estoy llevando son hilos de esos procesos. El proceso difiere de otro porque pertenece a otro programa, por lo tanto tiene diferente espacio de direcciones. Los hilos pertenecen al mismo programa, comparten espacio de direcciones. El planificador de procesos de mi sistema operativo me permite asignar a qué núcleo estoy mandando cada hilo dependiendo del algoritmo de planificación que tenga implementado el sistema operativo. Ok, ¿qué tienen que ver los demonios acá? Ustedes tienen procesos y me voy a permitir abrir el Task Manager. Espero que se vea bien. Sí, estoy utilizando un sistema operativo Microsoft Windows. Aquí tengo mis procesos. Yo tengo procesos y tengo procesos de fondo, ¿sí? Background processes. Los procesos, cuando tienen el foco de actividad, se conocen como proceso, pero cuando están corriendo en segundo plano o sirven para apoyar a estos procesos, se conocen como servicios en Windows o demonios en Linux, Unix, FreeBSD. Si son sistemas operativos que respetan el estándar POSIX, todo proceso en segundo plano, ya sea de usuario o que ayude a un proceso de usuario, se conoce como demonio. En Windows se conoce como servicio. Por eso es que para estudiarlos es necesario hablar sobre hilos. Mientras un núcleo está corriendo un hilo de un proceso, otro núcleo puede estar corriendo otro hilo de ese proceso. De verdad, tengo dos procesos ejecutándose al mismo tiempo o tengo dos hilos del mismo proceso ejecutándose al mismo tiempo. Yo estoy transmitiendo mediante Teams y también estoy transmitiendo mediante PowerPoint. Y mi antivirus está corriendo y algo se debe estar actualizando y nos están espiando por el micrófono y la cámara
Hay muchos procesos, hay alrededor de 200, 400 procesos en este momento. No todos son procesos de usuario y no todos están en primer plano, ¿ok? Bien. Los programas en ejecución son los procesos que se cargan en memoria principal y son ejecutados por el procesador. Como vieron ustedes en su curso de sistemas operativos, hay llamadas para crear procesos. Fork, en sistemas operativos que respetan el estándar POSIX, create process en sistemas operativos Windows. Y esto, obviamente, la llamada para crear proceso depende del sistema operativo. Por ende, cómo se manejan los procesos dependerá del sistema operativo. Literalmente, voy a poner esta cita que en la siguiente diapositiva, si mal no recuerdo, está la fuente. Cuando creamos un nuevo proceso con fork, que es la función o la llamada del sistema para crear procesos, creamos una nueva secuencia que se ejecuta concurrentemente con el proceso padre, pero no comparten las zonas de datos y las comunicaciones entre ellos es muy limitada. Yo sé que cada proceso tiene su propio espacio de direcciones. Para ello aparecen las pipes, tema que también desarrollan y estudian en sistemas operativos, y otros mecanismos de comunicación entre procesos. Los hilos son otra forma de crear una posibilidad de concurrencia entre actividades. Sin embargo, la gran diferencia es que los hilos comparten el código y el acceso a algunos datos de manera similar a como un objeto tiene acceso a otros objetos. Puedo hacer una analogía entre el comportamiento de los hilos y el comportamiento de los objetos. Y nosotros lo que estamos estudiando es programación orientada a objetos. Un thread, hilo, un hilo, vean la palabra, es un único flujo de control dentro de un programa. Esto es un hilo. Esto se va a ejecutar, luego se va a ejecutar esto, luego se va a ejecutar esto. Por eso son procesos secuenciales, ¿sí? Algunas veces es llamado contexto de ejecución porque cada hilo debe tener sus propios recursos, como el contador de programa, la pila de desbordamiento, Stack Overflow, ¿se acuerdan? Yo tengo una pila, tengo un Program Counter, tengo un PSW, que son los registros del procesador, como el contexto de ejecución, mis variables de entorno. Sin embargo, todo hilo en un programa aún comparte muchos recursos, tales como espacios de memoria y archivos abiertos. Los hilos también son llamados procesos livianos o lightweight process. Es mucho más simple crear y destruir un hilo que un proceso. Cuando dos hilos corren en paralelo, ambas corridas están siendo ejecutadas en la misma unidad de tiempo, pero en diferentes procesadores, en diferentes núcleos. Dos hilos concurrentes están en progreso o intentando obtener tiempo de ejecución de la CPU al mismo tiempo, pero no necesariamente de manera simultánea en dos CPUs. Aunque nos pueda parecer y pueda darse que estén corriéndose de manera simultánea, no siempre es cierto. Esa conmutación de gracias a un quantum pasar de un proceso a otro siempre se va a mantener. Esa conmutación, mis algoritmos no apropiativos que me están sacando los procesos de ahí. ¿Bien? Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Yo no me voy a meter a ver cómo el sistema operativo maneja esos hilos. Hay muchos algoritmos de planificación, hay mucha tecnología. No me voy a calentar la cabeza. Existe la clase thread para tratar con hilos. Y como todas buenas programadoras y programadores de programación orientada a objetos, no voy a inventar el agua caliente. Si ya existe una clase para manipulación de hilos, la voy a utilizar. No me voy a poner a crear esa concurrencia, no me voy a poner a crear esos desbordamientos de pila, de cola, no me voy a poner a ver monitores. No. Si ya existe una clase que me permite crear hilos o dividir mi programa en hilos,
la voy a utilizar. Obviamente me voy a mi documentación oficial en Java, la página de Java, ¿sí? docsoracle.com, Java clases, en la parte de Java 7, y busco mi clase hilo. Y aquí lo tengo, ¿sí? La clase hilo, ustedes ven, viene de Java Lang Object, ¿sí? Viene de Java Lang Object, no estamos en Input, Output, ahora estamos en Object, e implementa la interfaz Runnable, ¿ok? Hereda de Object e implementa la interfaz Runnable. También tiene unas subclases, fork, join, worker, thread. Fork para crear procesos. Y aquí tenemos la clase public class thread, hereda de objeto e implementa Runnable. Un hilo, ¿sí? Es un hilo o ejecución en un programa. La máquina virtual de Java permite a una aplicación tener múltiples hilos o ejecución corriendo de manera concurrente. Cada hilo tiene una prioridad. Los hilos con prioridad más elevada son ejecutados por sobre los hilos con prioridad más baja. Más interesante, cada hilo puede o no ser marcado como un demonio. Cuando se pone bla, 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 ustedes pueden leer la documentación. Yo voy a crear hilos y Java me da la opción de decir cuál de esos hilos va a ser un demonio. Sumamente sencillo, easy peasy. Ok, hay dos maneras para crear una ejecución de un hilo. No lo traduje. Desde ayer estoy con la importancia que tienen ustedes que hablar en inglés. Uno es declarar una clase que herede directamente de la clase hilo. Esta subclase debe sobrecargar, debe redefinir el método que se llama run de la clase thread, ¿sí? Una instancia de la subclase va a ser la que va a iniciar esto. Por ejemplo, un hilo, ¿sí? Se puede declarar de esta manera utilizando esta forma de acá. Clase prime thread, hereda de thread. Long min prime, prime thread, long min prime, this punto min prime igual a min prime, va. Public void run, acá. Forzosamente tengo que redefinir el método run en la clase que está heredando de mi clase thread. El siguiente código entonces crearía y correría un hilo. Voy a declarar el objeto P de la clase prime3, ¿sí? Y le estoy mandando un ID 143. Luego le doy p.start. Start es un método de la clase hilo, que lo que hace start es que manda a llamar al método run. Pero run se va a redefinir en la nueva clase, en la subclase. Mando a llamar a thread para que ejecute start y start manda a llamar run. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo mando a llamar start, la clase hilo me crea el hilo y me permite dividirme de la corrida o del flujo inicial del programa. ¿Qué pasa si yo estoy heredando una clase? Por ejemplo, tengo personaje y el personaje, o tengo un arma y el arma hereda disparos. Pero el disparo necesita, yo puedo hacer varios disparos y necesito varios disparos en pantalla de la misma arma. Necesito crear hilos. Entonces yo no puedo heredar de dos clases. Acordemos que Java no tiene herencia múltiple. Entonces, la otra manera es implementar la interfaz Runnable, porque Runnable es la interfaz que también implementa la clase Thread. Entonces aquí tengo la clase PrimeRun que implementa Runnable. Es exactamente igual, ¿sí? Si ustedes se ven, es exactamente igual. Esto no cambia. Siempre redefino el run, pero ¿cuál es la diferencia? Esta parte de aquí, que P es de prime run y ahora lo que yo voy a hacer es un nuevo hilo enviándole esa P y le voy a dar punto start.
métodos static, acuérdense. Entonces, yo defino una nueva instancia de un hilo mandándole como parámetro mi clase que está implementando Runnable y le doy Start. En la clase, lo único que va a cambiar es si hereda o implementa, pero la manera de mandar a llamar o de crear la instancia sí cambia. Y esto ustedes ténganlo presente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cuando uno hace una búsqueda en internet cómo nos lo muestran y por qué resulta que nos lo muestran de esa manera. Cada hilo tiene un identificador de nombre. Más de un hilo pueden tener el mismo nombre. Si no es especificado, cuando sea creado, se genera por él. Start, ¿sí? Comienza la ejecución. Y lo que hace la máquina virtual de Java es llamar al método run de su hilo, de este hilo. Pero run lo redefiní en la clase base. Perdón, sí, en la clase heredada. Entonces, no me corre el run de la clase thread, me corre el run de la clase que yo quiero que me corra como hilo. Luego vamos a ver el método run, ¿sí? Y aquí me dice que sencillamente no está definido, por eso lo tengo que redefinir. El método run como tal no tiene nada dentro de thread, pero es necesario. Entonces, contexto. Vamos a ver un ejemplo de un programa que no tiene manejo de hilos. Entonces, ese programa se llama sin hilo, without thread. El método run en la clase no thread pseudo input output es creado para simular una operación de entrada y salida durante 10 segundos. El programa primero simulará esa operación y luego va a terminar. Cuando yo tengo ese programa, yo voy a tener los métodos show elapsed time, que va a imprimir el tiempo en segundos desde el que el programa partió, junto con un mensaje de usuario. Current time in milisegundos, de la clase system del paquete java-lang, retorna el entero que corresponde a la diferencia de tiempo en milisegundos desde GMT-6 del 1 de enero de 1970 al actual. Primero voy a tener un programa normal, que no corre hilos, y luego voy a tener un programa corriendo hilos para que veamos la diferencia. Importamos la librería Java Input Output con todo lo que tenga dentro. Creamos la clase pública que se llama sin hilo. Tenemos un static printWriter out igual a new printWriter system.out autoflush true. Ayer nosotros vimos el FileWriter y también existe el PrintWriter. Si usted se va a la documentación, ok, esta es la clase. Imprime la representación de texto formateado, bla, bla, bla. Es una clase. Estoy creando el objeto out de la clase PrintWriter. Estoy diciendo que sea estática, ¿sí? Para poder referirme a ella sin instanciar la clase. Y este es su constructor. Y le estoy mandando system.out y le estoy mandando que sea through, el autoflush, ¿ok? Esto porque me lo exige este objeto, porque estoy simulando una operación de entrada y salida. Acuérdense que hay procesos ligados a procesador y procesos ligados a entrada y salida. Estoy simulando una entrada y salida para no interactuar, solo voy a hacer una corrida del programa. Public static void main, el método principal. First task, primera tarea. Alguna operación de pseudo entrada y salida. Entonces vea, creo de nothread pseudo input output el objeto pseudo. Esta clase la tengo aquí abajo, no hay problema, ¿sí? Estoy diciendo que de esta clase voy a crear el objeto pseudo y luego a pseudo le voy a dar start. Entonces, lo siguiente que va a pasar es que voy a mostrar el tiempo que ocurrió y voy a dar que empezó otra tarea. Static long, tiempo base, system.current millis, los milisegundos ya sabemos qué es lo que hace. Static void, shown elapsed time, es un método de la clase without thread, que lo que hago es que muestro esto. El tiempo que ha transcurrido desde que lo empecé a usar, ¿sí? ¿Y qué pasa con la clase sin hilo, pseudo entrada y salida? Aquí está el constructor, donde me dice ha sido creada. Entonces, desde el momento en que yo creo pseudo, mando a llamar al constructor y me va a decir, esto ha sido creado.
Cuando yo le doy Start, me vengo para acá. Y Start lo que me dice es que mande a llamar al método Run. Y el método correr lo que me hace es que muestra, ¿sí?, que ya empezó, o sea, el proceso fue creado. Ahora estoy diciendo que el proceso inició. Hago un try, ¿sí? No le hago la interrupción como tal, sino que aquí tengo la interrupción, ya la dejo por el sistema. Y lo que hago es un sleep de hilo. Sleep en milisegundos son 10 segundos. Data 999 y luego lo que digo, ya terminó. Lo creo, hago que inicie, que termina. Y aquí estoy mandando los mensajes, ¿sí? ¿Ok? Dentro de JavaLang yo tengo la clase thread y se acuerdan que es static. Tengo sus métodos static, no necesito instanciar un objeto si son static, entonces aquí estoy mandando a llamar a sleep. Sleep lo que hace es una espera e interrumpe el flujo porque me hace esperar, es como un delay, ¿ok? Y aquí me explican qué es lo que hace. Ok, bien. El método showElapsedTime imprime el tiempo en segundos. El método currentMillis ya lo habíamos visto, que son la cantidad de segundos desde la ejecución del programa basado en esta vaina. Entonces yo comienzo, ¿sí? Yo comienzo el main y me vengo para acá. Llamo el constructor y por eso me dice no thread created at 0 segundos. Claro, este mensaje viene de acá, ¿ok? Yo le doy start, nos venimos para run, ¿se fijan? Nos venimos para run y luego empezamos acá. Eso empezó en 0.042 segundos. Pasan los 10 segundos y luego viene y dice terminó, ¿sí? Después de que mando a llamar start, que corre a run y pasan los 10 segundos, se ejecuta esta línea de código donde que me dice otro proceso empezó a los 10 segundos con 59 milésimas, ¿ok? Lo que estoy ejemplificando acá, simple y sencillamente es que las órdenes se hacen de manera secuencial. Hago esto, ¿ok? Hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. En secuencia, una detrás de otra, como lo he venido haciendo toda la vida. Pero para hacer la otra, tengo que esperar a que termine la una. Ok, yo aquí, que tengo súper rayado, yo acá no puedo mandar a imprimir en pantalla otro tiempo, otra tarea empezó en tanto, porque primero tengo que terminar esto. Y es lo que estamos acostumbrados. Yo no puedo mostrar este mensaje antes, porque para que este mensaje se ejecute, esto tuvo que haberse ejecutado antes. Ahora veamos esta clase. Esta clase ya tiene hilos. Espérenme, déjenme ver. Ok. Ya tiene hilos. Y no sé. Es la misma. Esta la veo muy cargada. ¿Por qué la puse dos veces? Vamos a explicarla de aquí. De aquí, que está menos cargado. Ok. Con hilo. Static print writer out, porque vamos a necesitar el out. Sí, es lo que estoy haciendo. Un pseudo input output. Bien. Entonces, vean acá qué es lo que pasa. Esto es exactamente igual. Si ustedes se fijan, por eso es que lo tenía acá, porque al final me di cuenta que lo ocupaba cerca. Esta parte, no threads pseudo igual acá, es igual. Es igual. Lo único que ahora sí estoy utilizando un hilo. Thread it lleva un hilo. Este no thread no lleva hilo. Y este es mi clase no thread no lleva hilo. Esta clase hereda de hilo. ¿Ven? Esa es la diferencia. Pero el código es igual. Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. La siguiente línea es mandar a llamar al start. Ok, ya me acordé que fue lo que hice. Aquí yo lo que hago es que mando a llamar a run. No mando a llamar start. Mando a llamar a run. Show elapsed time. Another task starts. Try. Sleep. Another task finish. Se va.
¿Ok? Entonces, vean esto. Declaro este objeto, mando a llamar al constructor. Threaded pseudo input output creado en 0.01 segundos. La siguiente línea es mandar a llamar al método run. Vengo a llamar al método run, ¿sí? Y lo que hago es esto. Empieza y lo muestro acá. Hago un try, espero 10 segundos y digo que ha terminado. ¿Ven? Digo que ha terminado. Cuando termino de correr el run, pasa esto de acá, regresa el control y digo another task start. Empieza otro proceso. Pasan 10 segundos y luego ese proceso termina. Estoy haciendo la misma línea secuencial. Hago esta línea, ejecuto esta línea, el control del flujo viene para acá, ejecuto estas líneas de acá, terminan de ejecutarse, regreso acá, el flujo viene para acá. Y aquí tengo la salida. Yo mandé a llamar run directamente de acá. Si ustedes se fijan, esta clase de aquí no tiene el método start. ¿Ven? No tiene el método start. Start, así como run, son métodos de la clase hilo. Y como aquí estoy heredando de hilo, entonces yo no necesito redefinir aquí el método start. Y lo que hace start de la clase thread es que me crea un hilo y manda a ejecutar con cualquier cosa que yo redefina el run. Entonces, venimos para acá. Aquí, cuando yo no digo run, sino que digo start, vean, cuando yo digo start, automáticamente creo un hilo diferente. Le estoy diciendo a la clase, créeme un hilo diferente. Desde que esto pasa, no voy a esperar a que todo esto termine. Inmediatamente le digo que se crea un hilo, se hace una nueva línea de programa. Mi programa ya se dividió en dos. Está la línea normal. Ah, ok, querías un hilo. Bueno, pues nosotros, mientras al mismo tiempo que tú seguís con aquella ejecución, nosotros vamos a hacer otra cosa. Y esos son los hilos. Se supone que eso es un hilo. Entonces, vamos a verlo. Y aquí está. Vean, creo el nuevo hilo. Aquí está, creado en 0.01 segundos. Ahora vean cómo se manifiesta el poder de los hilos. Cuando yo le doy start, me voy a la clase hilo, me divide el proceso en hilos y a ese hilo le dice, papi, usted lo que va a ejecutar es este run sobrecargado. Pero en el momento en que yo hago eso, ¡tarán! Otra tarea empezó. Yo no he ejecutado esto, pero ya está en otro hilo del procesador. Y vean, la tarea que inició en 0.022. Y me dicen, otra task finalizó en 10:34. Mientras esto estaba sucediendo, esto también estaba sucediendo. ¿Lo ven? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo sucedieron las dos cosas. Dividí el flujo del programa en dos. Entonces, si Daniela se está matriculando y Carlos le pide al sistema de matrícula también matricularse, a Carlos le voy a crear un hilo, porque no es que yo tengo que esperar a que Daniela termine su programa para que Carlos empiece a matricular. Cuando Cristian está en un Circle K sacando dinero de un cajero y Fabiana está en el banco sacando dinero del cajero en el banco, no es que los cajeros corren programas diferentes. Todos se pegan al servidor y están corriendo el mismo programa. Pero a cada uno le creo un hilo y al mismo tiempo están ejecutando el programa. Cada cual con sus variables, cada cual con sus procedimientos,
cada cual tardándose lo que se tenga que tardar. Todos los hilos de un programa comparten el espacio de memoria, haciendo posible que dos hilos accedan a la misma variable o corran el mismo método de un objeto al mismo tiempo. Ambos le están diciendo al cajero retirar dinero. Están ejecutando el mismo método de la clase cajero, retirar, pero son instancias, son hilos diferentes. De verdad, son hilos diferentes los que se están ejecutando. Entonces, acceden a posiciones de memoria diferentes porque son cuentas bancarias diferentes, pero el método que están utilizando es el mismo. Hace que se ejecute al mismo tiempo. Se crea así la necesidad de disponer de un mecanismo para bloquear el acceso de un hilo a un dato crítico si ese dato crítico está siendo usado por otro hilo. Vayan a repasar su curso de sistemas operativos, región crítica. Candados, dormir, despertar, semáforos, monitores, algoritmos de planificación. Ahora mis programas tienen que contemplar la ejecución simultánea de algunos procesos. Usted viene e instala un programa y el programa es pirateado. Y mientras usted está corriendo el programa, como ha sido pirateado, tiene script malicioso que mandó a crear procesos que se ejecutan en paralelo y usted ni cuenta se da. No, sí, pirateamos, no hay problema, no le pasa nada. Y su máquina es un zombie y su máquina está siendo utilizada para ataques de DDoS y para un montón de cosas. Porque a la vez que usted está ejecutando un programa pirata, está corriendo hilos o está corriendo procesos en paralelo de otra cosa. Y así ustedes tienen que empezar a programar cuando necesiten este tipo de cosas. Veamos esto. Public class, mi hilo. Public static void main, string args. Hilo, mi hilo igual a nuevo hilo. ¿Ok? De la clase thread estoy llamando mi hilo. Pero tengo que redefinir el método run. Entonces, intento system.out.println, los 3 puntos de acá, espero 10 segundos, se esperan 10 segundos y luego manda a escribir otra vez los 3 puntos. Al final lo que yo hago es my thread start. Mando a llamar, ¿sí? Mando a llamar de my thread, este puerto de aquí, punto start. Pero start lo que hace es que manda a llamar a run. Y así se va. Y esto es un ejemplo en un sitio web. Por eso les digo, si ustedes empiezan a googlear y no han leído la documentación, no van a entender qué está pasando. Porque aquí estoy diciendo mythread.start, pero aquí estoy diciendo run. ¿Y dónde está el start? Dice uno, ¿qué pasó? Y esto más, acá ni siquiera estoy diciendo que hereda. Pero es que, claro, quien tiene start es la clase thread. Y start lo que manda a hacer es a correr el run de la clase de la cual está heredando. ¿Ven? Por eso es que acá tengo el constructor, abro llaves y cierro llaves, porque tengo que hacer un override de esa clase. La teoría importa y estamos viendo ahora cómo hacemos la práctica. Veamos ahora esta parte de aquí. Este ejemplo es bastante bonito. Public class, ejemplo de hilo, hereda de hilo. Public, ejemplo hilo, string, string. Super str, ¿sí? Super str, vean, super manda a llamar al constructor de la clase hilo. Yo les dije, todos los hilos tienen un nombre. Si no le ponemos nombre, se le agrega uno por defecto. Ah, ok, por eso es super. Estoy mandando a llamar al constructor de la clase padre y le estoy diciendo que el nombre va a ser un string. Entonces, de la clase, thread ejemplo, el constructor recibe un string y me manda a llamar al constructor de mi padre, que en este caso es hilo. ¿Por qué tengo que poner un run? Porque como estoy heredando de hilo, tengo que redefinir el método run. O aunque esté implementando runnable, tengo que redefinir el método run.
Y aquí hacemos un ciclo para, desde 0 hasta 9, ¿sí? Y mandamos a escribir la variable i y luego getName. Y uno dice, ¿y getName dónde está? Hombre, getName no es de la clase thread ejemplo. GetName es de la clase thread. Porque el hilo tiene un nombre, setter y getter. GetName. Ah, ok. Cuando pasan estos, cuando se ejecuta este ciclo for, yo luego digo, termina el hilo más getName. Ok, ok, me parece. No es nada difícil. Ron lo que va a hacer es, va a ejecutar un for desde 0 hasta 9, lo va a hacer 9 veces, lo va a hacer 10 veces, perdón, de 0 hasta 9, va a mandar a decir el valor de i y el nombre. Y ese nombre yo se lo meto aquí con el constructor. Public static void main, mi método principal. Un nuevo thread ejemplo que se llama pepe.start. Un nuevo thread ejemplo que se llama Juan.start. Acuérdense que thread es del tipo static. No necesito instanciarla. Ah, ok. Estoy creando un nuevo thread ejemplo del static thread y le estoy mandando para el constructor Pepe y le estoy diciendo start. Y start lo que va a hacer es que va a mandar a ejecutar run, pero como es un hilo, no voy a esperar a que terminen estos 10, sino que inmediatamente ejecuto la siguiente línea. La siguiente línea manda a llamar un hilo que ejecuta esto 10 veces, pero antes de que esto termine, tengo que haber mostrado termina thread main. Tengo 3 hilos. El hilo del programa principal, que es el normal, el hilo de Pepe y el hilo de Juan. Y aquí está la salida. Corrido 3 veces. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber el orden en que va a correr los hilos. Entonces, miren, comienza diciendo, termina el hilo principal. Hombre, pero y primero no tenía que hacer esto. Primero no tenía que hacer esto antes de mandarme a decir que terminaba. Pero es que son hilos diferentes. Desde el momento en que yo le estoy mandando a ejecutar thread, se divide en un programa diferente. Entonces pasa a la siguiente línea. Se divide en un programa diferente. Pasa a la siguiente línea. Y aquí termina thread main. Por desgracia, en consola, esto se va poniendo en una pila, en una cola, y no puedo ver los mensajes a la par. Porque en realidad, si yo tuviera 3 columnas, yo vería termina thread main, 0 Juan, 1 Juan, 2 Juan, hasta 10, y también tendría 0 Pepe, 1 Pepe. Entonces, veamos. Veamos acá cómo lo hizo. Termina el thread main, hizo primero los 10 de Juan, hizo luego los 10 de Pepe, después terminó Pepe y después terminó Juan. Hombre, ¿qué pasó aquí? No hay un orden lógico, porque primero me hace los 10 de Pepe y luego me dice termina Juan. ¿Se fijan? Me hace los 10 de Pepe, termina Pepe y después termina Juan. Pero Juan ya había empezado antes. Lo ideal sería que aquí me hubiese salido termina Juan. Pero como son hilos y están haciéndose al mismo tiempo, me va a venir a mostrar el mensaje a la orden de llegada para el buffer de salida, en este caso consola. Inmediatamente vuelvo a correr el mismo programa y vean, ahora estoy corriendo primero Pepe, luego estoy corriendo Juan. Y miren, aquí hace Pepe, termina Pepe, hace Juan, termina Juan. Inmediatamente volví a correr el mismo programa y ahora mi máquina virtual de Java decidió intercalarlos. Y pueden probarlo. Ahí está el código. Es sumamente simple, sumamente sencillo. Y pueden crear más hilos. Pueden crear más hilos e ir viendo cómo se intercalan las salidas. Porque de verdad, al mismo tiempo, estoy corriendo 2 flujos de entrada, de salida de mi programa. Diferencias entre un demonio y un hilo de un usuario. Java ofrece 2 tipos de hilos. Hilos de usuario y demonios o hilos demonio. Los hilos de usuario son hilos de alta prioridad. La máquina virtual de Java va a esperar, ¿sí?, a que se termine cualquier hilo de usuario antes de mandar a llamar la señal de terminación. Por otro lado, los hilos de demonio tienen baja prioridad y lo único que hacen es que proveen servicios a los hilos de usuario.
Entonces, yo puedo terminar un hilo de usuario y que me hayan quedado corriendo demonios. Digamos, por ejemplo, que yo estoy haciendo un programa que está midiéndome cuando alguien grita. Entonces tengo un demonio consultando la hora. En el momento en que alguien grita, le pido al demonio que me mande la hora e hice mi registro. Mientras estoy esperando a que alguien grite, está un hilo leyendo el reloj del sistema, que ese es el demonio. Cuando alguien grita, el proceso principal de usuario le pide al demonio que le diga en qué tiempo fue. Yo puedo terminar el programa, pero nadie terminó el hilo. Cierro el programa y el hilo sigue corriendo. Si yo nunca le di algo para terminar, va a seguir corriendo. Gracias a Dios existe el garbage collector que me va a terminar todo ese montón de hilos muertos, de hilos huérfanos que me vayan quedando. ¿Cómo identifico yo un demonio? La clase hilo tiene el método setDemon, que es un booleano que puede ser on or off. Entonces, cuando yo creo new thread, demon thread, new thread, le digo setDemon through antes de mandarlo a correr. Y le digo, señor, usted va a ser un demonio. Ejecútese y esté corriendo todo lo que quiera, que en algún momento lo voy a mandar a llamar. Finalmente, para chequear si un hilo es un demonio o un hilo de usuario, existe el método isDemon. ¿Es un demonio? Le pregunto directamente. Aplicaciones reales con hilos hay sin número de ellas. ¿Cómo trabajan los MP3? La ejecución de voz por IP. Estamos escuchándome y estamos hablando, me escuchan y pueden hablar micrófono y parlantes al mismo tiempo. Reproducción de video, aplicaciones bancarias, el refrigerador de la casa, la radio, el televisión. Muchos de ellos trabajan con sistemas o subsistemas haciendo tareas en paralelo y coordinándose para proveer el servicio al usuario. ¿Cuál es parte interesante del manejo de hilos? Cuando tienes recursos compartidos, tienes que implementar o utilizar esquemas de bloqueo, semáforos, monitores y sincronización. Es ahí donde está el arte de programar con hilos, ya que de no hacerlo bien, se crean programas ineficientes o inútiles. Ejemplo, aplicaciones que tardan horas en procesar los servicios o que se bloquean o que intercambian datos de manera errónea. Yo elegí esto, pero me salió esto. Yo estaba consultando la base de datos del sistema electoral y me salía la información de otra persona. Mal programado. Así de sencillo. Por ello, hay que revisar bien los esquemas y qué es lo que se quiere lograr. Diseñar con grafos puede ayudar a verificar dependencias a recursos compartidos. En caso de las aplicaciones web, generalmente el uso de procesos en paralelo está coordinado por contenedores y los programadores ya no se preocupan por dicha coordinación, porque en programación web, como yo estoy hablando cliente-servidor, yo creo una clase que me hereda de un contenedor o que la tengo en un contenedor y es esa clase la que se encarga de la gestión de hilos. No voy a inventar el agua caliente. ¿Qué aplicación tienes en mente? Muy seguro lo pueden hacer con hilos. Completamente copiado y pegado de univia.info. Trabajo interactivo y en segundo plano. Procesamiento asíncrono. Aceleración de la ejecución. Estructuración modular de los programas. Son los usos más comunes de la implementación de hilos y demonios en nuestros programas. Con esto, mis respetados, mis respetadas,